Comenzamos todos a luchar por la subida de la pensión, en las calles para protestar. Esto no tenía solución. ¿Qué lo arreglamos? Total, como lo pagan con nuestros impuestos, y a ese especulador no le ha salido tan mal la jugada. Pero claro, hay otro problema. ¿Y qué pasa con los demás? Y nosotros les decimos, mirad, aprended. Si sois capaces de organizaros como los vecinos de la vivienda Orsolá, de juntaros, de decidir ir juntos a la pelea fraternalmente, cooperativamente, de apelar a los movimientos sociales, a las asociaciones de vecinos, a la marea blanca, a la marea pensionista, podéis ganar. Depende de vosotros. Si esperáis sentados en el sofá, lo que van a venir es la Bripac, los Mossos d'Esquadra, y os van a echar por el balcón. Porque no arreglan el problema, arreglan los síntomas para evitar mayores movilizaciones. Y aquí tenemos un verdadero reto: poner en pie a la gente para defender sus derechos. Si Casa Orsolá puso a los especuladores y a sus representantes en las instituciones en el brete, ¿qué ocurriría si los 1000 edificios que hay en proceso de desahucio por los fondos de inversión se cerraran y tomaran la misma actitud? No hay Bripac, no hay Cristo que pueda sacar a esta gente. Pero la gente tiene que espabilar. Nadie va a arreglar las cosas por la gente. Y por tanto tenemos una verdadera lección que tiene su continuidad, como ha explicado José. En el Congreso de la Vivienda que se hizo en Granollers, que muestra que a pesar de todo, los movimientos sociales somos capaces de unirnos por lo más importante, de no dejarnos llevar por fracturas, por sectarismos, por desorientación de los medios de comunicación, de sus influencers. No es posible arreglar el tema de la vivienda. ¿Qué caray no es posible? Depende de la voluntad de la gente. Y esto nos apela a todos. También hay que decir, COESPE estamos haciendo lo posible. Este fin de semana nuestras hermanas y hermanos de Madrid han ocupado las calles y han llamado a la movilización y han llamado a todo el país a movilizarse, tal como planteaba Josep, a principios de abril en una movilización, no para parchear, no para arreglar lo que ocurre en un edificio, sino para resolver con una nueva ley el problema de la vivienda para nuestros mayores y para nuestros jóvenes. No queremos parche. Como lo que decía Ovidi Molló, ya no volem engrunes, volem el pa sencer. Y hay que ir a por la mayor, a por un cambio legislativo de la vivienda en detrimento de los especuladores y en favor de nuestra ciudadanía. Pero pasan más cosas, y algunas terribles. Vemos como a los 20 días de Trump llegar a la presidencia de los Estados Unidos se suceden los acontecimientos de manera acelerada. Como por una parte se empieza a encerrar a la gente y a enviarla fuera, gente que llevaba 20, 30 años, depende de si te pillan. Hay que decir, esto no es nuevo en el capitalismo. Aquí en Montjuïc teníamos un centro de internamiento en los años 40 a los que se llevaba, no a los que venían de Marruecos o de Perú, no, a los que venían de Andalucía y de Extremadura, que nos pillaban en la estación de Francia, nos encerraban ahí para volverlos. ¿Para qué? Para asustar a la gente, para que los que se quedaban aquí
vivieran temblando, no se atrevieran a reivindicar nada. ¿Y qué es lo que está haciendo Trump? Lo mismo, perseguir a la gente. Los necesitan, porque si no, Estados Unidos deja de funcionar mañana. Pero los necesitan asustados, con el miedo en el cuerpo. Y se empieza a ver los efectos. Mirad, se empiezan a ver en las redes sociales gente insultando a los latinos, echándolos de los bares, echándolos de los autobuses porque hablan en castellano, en español. Se está promoviendo el racismo, además entre los más miserables. Uno de los vídeos que he visto estos días, una estúpida dirigiéndose a un tipo que estaba vendiendo en un kiosco y se dirige a él: vosotros sois subhumanos. Y claro, te hace pensar, porque el término de subhumanos no lo inventó esa idiota, no lo han inventado los racistas norteamericanos, no, lo inventó un tipo que se llamaba Adolfo y que lo explicaba en un libro que decía que fuera de los germanos los otros eran subhombres y que por tanto había el derecho a destruirlos, a quitarles las tierras que necesitaban, el espacio vital. Y mirad, alguien estos días ha dicho, y yo creo con mucho acierto, mirad, esto de volver a hacer América grande se parece mucho, mucho a Deutschland über alles. Alemania sobre todos. Aquellos que basan el discurso para construir un país no sobre sus propias capacidades, sobre su propio esfuerzo, sino sobre ser más que los demás, aplastar a los demás, tenerla más grande, eso ya lo hemos vivido y ya sabemos cómo acaba. Y por cierto, también esta mañana veía cómo en una de las autopistas de salida de una gran ciudad norteamericana, una manifestación de tipos 50 o 60 con esvásticas, hablando de la superioridad blanca. No es casualidad. Es más, el ayudante de Trump, que no se sabe exactamente qué cargo tiene, el señor Elon Musk, no solo un problema de que se le fuera el brazo, es que veamos de dónde viene ese tipo. Ese tipo no ha nacido en Estados Unidos, nació en Sudáfrica. Su familia se hizo rica explotando las minas de diamantes. Y cuando se acabó el régimen racista en Sudáfrica y llegó Mandela con una actitud muy generosa en que se evitaba la venganza, solo los más oligarcas de los oligarcas se fueron. Y se fueron a los Estados Unidos, entre ellos la familia de Elon Musk. Que claro, puestos a hacer, llevan a Estados Unidos menos tiempo de algunos de los latinos que están echando. Pero él, como es blanco, anglosajón y protestante, él forma parte del destino manifiesto de la América grande, de esos supremacistas. Y claro, las culturas se repiten, se copian, y nos encontramos en un verdadero problema, un problema muy serio. Y por cierto, también esta mañana me enteraba que el señor Elon Musk, no sé cómo lo ha hecho, ha cerrado el Departamento de Educación. No las escuelas, como si aquí cerrara la Consejería de Educación. ¿No os parece paradójico que este tipo que quiere controlar la inteligencia artificial al mismo tiempo se asegure
de que se echan a los profesores o se destituye o se deja de ejercer la educación pública, se la ataca. Estamos ante un ataque en toda línea, que es cierto que está en Estados Unidos, pero mirad, hay unos cuantos aquí que están perdiendo el poste. Este es el terrible escenario en que nos encontramos. Y mientras tanto, como quien no quiere la cosa, los 6 chavales del piquete de la Suiza, de Zaragoza, siguen siendo procesados. Curioso, los asesinos de las residencias de Bebé Serveis, el juez dice que no encuentra fundamento a la denuncia, a pesar de que la Guardia Civil lleva 6 años sacando pruebas, levantando información. Pero para los 6 de Zaragoza, ahí sí hay pruebas y ahí sí se les procesa y preventivamente a la cárcel. Esta es la justicia que tenemos. Y este es el modelo que nos quieren implantar. Quiero leeros otra cosa. Una carta que me ha llegado desde Alicante, de un director de instituto, que me dice: he recibido lo siguiente. Estimado señor, señora directora del centro educativo, desde el área de reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de Alicante, nos dirigimos a ustedes de nuevo para ofrecernos a impartir en su centro una conferencia sobre las formas de acceso a las diferentes escalas de las Fuerzas Armadas, incluido el acceso directo sin titulación, es decir, para los más tontos también pueden entrar. Como oficial del cuerpo militar, como salida profesional y así como las formas de promoción interna. Esta conferencia estaría dirigida a los alumnos de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato, formación profesional. Esto es lo que preparan, ¿eh? No solo comprar la Casa Orsolà, es toda una operación de intentar cambiar nuestra cultura, de desorientar a nuestros jóvenes. COESPE, la marea pensionista, también envía cartas de estas. Le decimos, no, a estos chavales queremos irles a explicar cómo funciona el sistema de pensiones. Y cuando nos llaman, vamos. Unos intentamos empoderar, explicar las cosas a la gente. Otros intentan volver atrás al servicio militar obligatorio, a que procuren no tomar demasiada cultura, porque eso ¿para qué sirve? Y a que busquen, cuando fracasan en la vida, no con racionalidad, cuáles son las causas profundas de por qué no llegan a tener un trabajo digno, sino lo más primario. El vecino que te quita el trabajo, que te quita la cola del pan o la cola de la seguridad social. Y no pienses mucho más. Bien, en Europa, desgraciadamente, hace 100 años esto ya lo vivimos. Y aquellos que tenemos memoria sabemos cómo acabó. Que no acabó mal del todo, pero en el proceso mucha gente murió, sufrió, fue exterminada en los campos de concentración. Y parece ser que hay quien se propone echar para atrás el reloj de la historia. Para evitarlo, empoderarnos, levantarnos del sofá, crear tejido social. Lo que intentamos hacer desde COESPE, desde el movimiento pensionista, con el movimiento de la vivienda, con las organizaciones de trabajadores, en defensa de nuestros derechos, de la pensión, claro que sí, pero también de la sanidad, de las condiciones dignas de trabajo para nuestros jóvenes,
de que sea posible acceder a una vivienda y vivir en dignidad, no debajo de los portales de las calles, como nos colocan los fondos de inversión. Ese es su modelo: llevar a la gente a vivir en tiendas de campaña, en los portales, como ya ocurre en Estados Unidos y como empieza a ocurrir también en las ciudades europeas. Ese es su modelo, y nosotros tenemos el nuestro, el de la inclusión, el del reparto de la riqueza, porque claro, hay otro dato, y acabo con esto. Mirad, esta semana se publicaba que los 6 principales bancos del IBEX, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, han crecido sus beneficios un 21%. ¿A costa de quién? A costa nuestra. Dicen que no hay dinero para la sanidad, que no hay dinero para las pensiones, para la educación, pero estos ganan un 21% más. ¿De dónde lo han sacado? De nuestros impuestos, de nuestro trabajo, de nuestro patrimonio, embargándonos las casas, embargándonos los campos. Por cierto, hoy se cumple un año de la revolta pagesa, del alzamiento de los campesinos que se produjo en Cataluña. Y claro, la Generalitat son más listos, ¿no?, que otros, y nos han llamado a negociar ayer un acuerdo de que parece ser que van a dar unas ayudas. Nos alegramos por los campesinos, pero también mantenemos que sin cambios estructurales, no con una ayuda puntual, sino cambios estructurales de cómo se produce el comercio, de quienes acaparan los alimentos, nuestros campesinos lo van a tener muy complicado su futuro. Y tienen futuro, porque nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir comiendo pan y utilizando el aceite. Pero lo que no está escrito es a qué precio y enriqueciendo a quién. También va a depender de lo que hoy hagamos, de lo que hagamos también con los payasos, con el movimiento campesino, que tenemos más fuerza de lo que creemos. Por eso en determinados momentos se echan para atrás, nos restituyen el IPC, evitan el desahucio en Orsolá, negocian con los campesinos. Pero de esta situación de defendernos hay que pasar a la ofensiva. Debemos articularnos, debemos unirnos las clases populares y acabar con este escándalo, porque que hayan aumentado un 21% los bancos de sus beneficios no les basta. El año que viene querrán otro 21%. Y no hay otra manera, porque el crecimiento de la riqueza nunca se da en esas proporciones. Para aumentar los beneficios en un 20% no hay otra que desposeer a otros. Es beneficio por desposesión de la mayoría. Y esa mayoría se tiene que poner en pie y decir basta. Y al menos aquí unos cuantos lo estamos haciendo desde hace 6 años. Y en ello vamos a persistir. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Comenzamos todos a luchar por la subida de la pensión. En las calles para protestar. Esto no tenía solución.